Buenos días, hermoso domingo les deseo para todos, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Estamos en el sermón que corresponde a la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte del 10 de octubre. Y quisiera hoy referirme a un llamado que Dios hace a todos. Dios nos llama a la conversión. Y me gustaría basar este mensaje en el capítulo 2 de Efesios, versículo 1 al 10. Habíamos estado viendo en el pasaje previo de Efesios acerca del poder de Dios, el poder de Dios manifestado en el conocimiento que Él nos da, en el conocimiento espiritual, en la iluminación del entendimiento, en el conocimiento de su resurrección, la fuerza de su resurrección y de su ascensión, la Iglesia como anticipo de la nueva humanidad de Dios por el poder de Dios. Pero ahora pasa de hablar de todas esas cosas que son generales a enfocarse en la conversión de cada persona individual. En primer lugar, el texto que vamos a leer analiza la situación de la persona alejada de Dios. En segundo lugar, analiza el cambio, la conversión que se produce cuando una persona se acerca a Dios. Y en tercer lugar, nos muestra lo que significa estar en Cristo Jesús. Entonces me parece importante que veamos esta secuencia que el texto nos señala para descubrir que Dios hoy te llama a vos y nos llama a todos a la conversión. En primer lugar, el ser humano lejos de Cristo. Fíjense ustedes cómo lo describen los primeros 3 versículos del capítulo 2 de la carta a los Efesios. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus maldades y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su amor con que nos amó, bueno, y ahí entonces comienza allá desde el versículo 4 una segunda sección. Pero nos interesa quedarnos en los primeros 3 versículos. ¿Cómo describe el ser humano lejos de Cristo? En primer lugar, como muerto en maldades y pecados. Se trata de la muerte espiritual. Hay gente que está muerta en vida, como quien dice. Muerta en maldades y pecados, términos equivalentes. Y que andan conforme a la corriente de este mundo. O sea, al espíritu del siglo, al espíritu de este mundo, sujetos a influencias deshumanizantes. Por ejemplo, los niños, ¿no es cierto?, que son hablados antes de que ellos mismos puedan hablar. Y entonces escuchan cosas y repiten y se les marca y se inscribe en su inconsciente una cantidad de cosas que son finalmente discursos deshumanizantes. Yo el otro día escuchaba a mi hijita, que tiene 4 años, decir una palabrota, una palabra grosera, y digo, ¿de dónde sacó esto? Porque nosotros no hablamos así. Y bueno, al poquito tiempo escucho la misma palabra en el televisor, en los dibujitos animados. Fíjense ustedes lo que son las corrientes de este mundo, ¿no? Las formas de pensamiento, muchas formas de pensamiento que en vez de conducir al ser humano a una vida mejor, lo tiran para abajo, ¿no es cierto? El adolescente, sin ir más lejos, que comienza a salir de la influencia de los padres, de la protección de los padres, se empieza a juntar en la calle con barritas, ¿qué hacen? Y bueno, fuman marihuana, toman cocaína, etcétera. Cosas que evidentemente les hacen daño, los dañan, los tiran abajo. Eso es andar conforme a las corrientes de este mundo. Y sigue diciendo conforme al príncipe de la potestad del aire. Conforme al príncipe de la potestad del aire.
Miren ustedes, ¿y cuál es ese príncipe de la potestad del aire? Bueno, aquí lo dice claramente, o sea, el aire es el espacio que se consideraba entre la luna y la tierra. Este príncipe de la potestad del aire es el espíritu que actúa ahora en los hijos de desobediencia. O sea, ese espíritu que actúa ahora en los hijos de desobediencia. ¿Y cuál es ese espíritu? Es un espíritu de orgullo, de soberbia, de codicia, de envidia, de avaricia, un espíritu de perversión, de contiendas, de enemistades, de homicidios, de engaños, de malas intenciones, de falta de compasión por el otro, de deshonra del propio cuerpo y del cuerpo ajeno, ¿no es cierto? Y entonces dice, en otro tiempo todos ustedes vivían entre ellos en las pasiones de vuestra carne. La carne no es el cuerpo material, ni son las pulsiones que tenemos, sino la carne es el hecho de vivir y actuar dando la espalda a Dios. Vivir en la carne es vivir y actuar por nuestra propia cuenta, sin hacer caso a la voluntad de Dios. Y entonces dice, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Hijos de ira es un hebraísmo que significa que de esa manera disgustábamos a Dios, enojábamos a Dios, ¿no es cierto? Ahora, Dios se enoja contra nosotros porque somos seres libres, no somos una máquina. No somos una máquina que estamos a merced de nuestros impulsos. No, somos seres libres. Dios no se enoja contra un árbol. Dios no se enoja con una máquina que de pronto tiene un desperfecto serio. Dios se enoja contra el mecánico, que fue responsable en armar esa máquina. Es decir, el enojo es parte del amor y es parte de la valoración del otro. Nos enojamos porque valoramos al otro y porque no somos indiferentes. Bueno, y entonces Dios también se enoja contra todos aquellos que voluntariamente le dan la espalda. Pero entonces, a pesar de esto, a pesar de hablar del hombre lejos de Cristo, comienza a hablar del ser humano cerca de Cristo, versículos 4 al 6. Dice, pero Dios, fíjense un adversativo, pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Miren, interesante. En primer lugar, toda esta oscuridad que hablábamos antes del hombre y la humanidad lejos de Cristo, sirve como trasfondo para que el amor de Dios brille con más fulgor. Pero Dios, a pesar de todo esto, que es rico en misericordia, a causa no de ningún mérito que hubiera en nosotros, sino a causa de su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestras maldades y en nuestros pecados, hizo dos cosas. Primera, nos dio vida juntamente con Cristo. Y segundo, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Si el aire o el lugar celestial es Ouranios, ¿no es cierto? Estos lugares celestiales donde se sienta Cristo es Epouranios, o sea, es lo que está por sobre el aire, es lo que está por sobre el firmamento, el sky. Es el lugar donde están las realidades últimas. Más allá de las corrientes deshumanizantes de este mundo, están estos lugares celestiales donde Cristo nos eleva y nos hace sentar por el poder de su resurrección y por la autoridad que Él tomó cuando se sentó a la diestra
juntamente con el Padre. Es como si nosotros estuviéramos en un pozo y no pudiéramos salir. Y el pozo es demasiado angosto. Y alguien nos tira una soga y quiere levantarnos, pero nosotros no podemos salir y pedimos ayuda y nos tomamos de la soga fuertemente, pero decimos que por favor alguien nos ayude. Y bueno, entonces la persona que está del otro lado de la soga, que está solita, hace fuerza y hace muchísima fuerza, hasta se desgarra un brazo, hasta que al final nos saca. Bueno, eso hizo Cristo por nosotros, nos sacó del pozo, nos puso en tierra firme. Me acuerdo que cuando supervisaba el servicio de psicopatología del Hospital Argerich, una residente me dice, mire, hay un muchacho cocainómano, pero que está muy mal. Entonces lo quise ver. Y el muchacho me decía, yo ya no voy a salir. El Hospital Argerich no tiene internación, entonces tiene hospital de día, se puede estar desde la mañana hasta la noche. Pero en este caso le dije a la residente, voy a tomar yo el caso de este muchacho y le digo, vos para poder salir de esto tenés que dejar sí o sí de inhalar cocaína. No voy a poder, me dice. No voy a poder. Le digo, sí, vos vas a poder. Necesito ayuda. La vas a tener. Yo te quiero acá todos los días desde las 8 de la mañana. Y así fue. Desde las 8 de la mañana en adelante, el chico venía. Y se sentaba al lado mío cuando supervisaba los casos o cuando hacíamos un ateneo. Y me acompañaba cuando tenía que supervisar a una residente o a un residente en forma individual. Y no se despegaba de mí. Pero sin embargo, fíjense ustedes, qué interesante, el muchacho terminó dejando la droga. Y gloria a Dios decimos por esto. En una oportunidad visité a una anciana en una pensión medio derruida. Esta anciana era una enfermera retirada, sin amigos, sin familiares, con un rostro de profunda amargura, ¿no es cierto? La invité a seguir a Cristo. La invité a unirse al calor de la iglesia. Ella recibió a Cristo, hizo la oración de fe, se entregó al Señor, comenzó a asistir a la iglesia y esta mujer revivió, resucitó. El Señor la hizo sentar en los lugares celestiales. Pronto empezó a servir al Señor y su vida hizo un cambio. Y quien vio a esa anciana como la vi yo y quien la veía después iba a decir, bueno, no son la misma persona. No son la misma persona. Hermano, gloria a Dios, no eran la misma persona. Esta mujer murió luego estando en la iglesia, en la comunidad con nosotros. Quisiera recordar un himno que se llama Sublime Gracia, que dice, sublime gracia del Señor, que a este infeliz salvó. Perdido estaba yo y Él me halló. Fui ciego y me hizo ver el día en que creí. Este himno lo compuso, su autor, fue John Newton. John Newton nació en el 1725 y era un hombre que se dedicaba al tráfico de esclavos. Y en una tormenta, en el medio del mar, casi se hunden, y él clamó a Dios y Dios le dio ese pasaje de Lucas 11:13, el que pide le será dado el Espíritu Santo. Bueno, y él pidió el Espíritu Santo en ese momento de su vida. Pudieron pilotear y pasar esa tormenta, llegaron a tierra firme, y este hombre se conectó con la iglesia, pero lamentablemente volvió al tráfico de esclavos. Hasta que un día no pudo más.
se sentía muy infeliz y muy avergonzado por lo que estaba haciendo. Y entregó su vida al Señor. Y su vida cambió. Y a los 39 años, John Newton comenzó a servir al Señor como pastor. Bueno, esas son las cosas que Dios hace, ¿no? ¿Cuándo? Cuando Él, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, estando muertos en nuestras maldades, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos y justamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¡Qué maravilla! Entonces, la humanidad sin Cristo, la humanidad con Cristo, y ahora lo que significa vivir en Cristo, nuestro tercer punto. Fíjense lo que dice el texto. Porque por la gracia sois salvos. Y dice, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Y esto, por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, estar en Cristo significa que así como pasó con esta anciana, con John Newton, con este muchacho adicto que finalmente terminó siguiendo a Cristo, se pudiera mostrar a las generaciones venideras la multiforme gracia de Dios, la superabundante riqueza de su gracia. ¿Cuántos fueron transformados por el poder de Cristo? Yo quiero estar en la lista. ¿Vos querés estar en la lista? Bueno, es muy sencillo. Por gracia somos salvos, por el amor de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Ahora, somos salvos por gracia por medio de la fe. La fe, dice Spurgeon, esa mano que toma la soga para salir del pozo y para estar en terreno firme. La fe es la mano del alma que se extiende vacía para recibir el don de Dios. Y entonces, ¿qué hacemos? Agradecemos. Entendemos que fuimos creados para buenas obras, no para andar más en oscuridad y en pecado, sino para buenas obras que Él preparó para cada uno de nosotros para que anduviésemos en ellas. Y las preparó de antemano. De manera, hermanos, que vamos a concluir este sermón diciendo: muchos estaban lejos de Cristo, muertos, siguiendo la corriente de este mundo, andando conforme a un espíritu de desobediencia, ¿no es cierto?, disgustando a Dios con sus acciones. Pero se acercaron a Él y por gracia fueron salvos a través de la fe, a través del arrepentimiento, que se sintetiza todo en el seguimiento a Jesús, porque el que sigue a Jesús tiene fe, y el que sigue a Jesús se arrepiente de sus pecados. Y entonces allí la persona encuentra vida nueva. Es resucitado juntamente con Cristo, y es levantado por años, o sea, es levantado sobre todos los poderes malignos, porque se le da un poder que es mayor a cualquier corriente de este mundo, cualquier poder que obre en los hijos de desobediencia. El poder de Dios es mayor que cualquiera de estos. Entonces comenzamos a vivir en la gracia y en las buenas obras que Dios preparó de antemano, para las cuales Dios nos creó, porque Dios no nos creó para malas obras. Dios no nos creó para que permanezcamos en el egocentrismo. Dios no nos creó para que permanezcamos en el egoísmo. Dios nos creó para que nuestra mano llena se prodigue hacia los demás en buenas obras de amor y de servicio. Y así, tantos comenzaron a vivir en la gracia de Dios, en la fe, en las buenas obras.
y vos querés comenzar a vivir en la gracia de Dios, en la fe y en las buenas obras. ¿Querés decirle que sí al Señor? ¿Querés decirle, Señor, entrego a ti mi vida? Si vos estás diciéndole que sí al Señor, si vos estás diciéndole al Señor que querés vivir una nueva vida con Él, si vos querés decir al Señor que querés dar la espalda al pecado, si vos querés decirle al Señor que querés que Él te levante y te ayude para vivir una nueva vida y una vida de poder sobre cualquier otro poder que te esté esclavizando. Si vos querés conocer la riqueza de la vida en Cristo y de la gracia, recibí al Señor Jesús como tu Señor, como tu dueño, como tu Salvador. Esto se llama conversión, esto se llama cambio, esto se llama arrepentimiento, esto se llama fe, esto se llama empezar a seguir y a obedecer a Cristo. ¿Querés hacerlo? Si querés hacerlo, si estás tomando en tu casa, en tu corazón esta decisión, yo quiero orar por vos en esta hora. Vamos a orar. Señor y Dios, yo te pido que tú bendigas a esa persona que está en su casa escuchando este mensaje o que esté donde esté escuchando este mensaje. Te quiero pedir, Señor, que después de oír la palabra y después de recibir a Jesucristo en su corazón, sienta que el Espíritu tuyo lo sella, viene a llenar su vida, viene a traer vida nueva, viene a levantarlo sobre cualquier poder de este mundo, viene a darle una nueva esperanza, viene a transformar su corazón. Y Señor, te pido que ese Espíritu Santo llene a la persona que hoy te está recibiendo como Señor y Salvador en su vida. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.